Vamos a ver. Shalom, shalom de nuevo. Muy bien. Aquí estamos en la clase anterior. No pudimos terminar el capítulo 8. Nos quedamos aquí en el versículo 30. Y por lo tanto, vamos a continuar desde aquí. Y vamos a ver qué dice. Ok, un segundo más. Bueno, ya son las 10. Aquí, las 9 en España, y podemos empezar. Muy bien, entonces, versículo 30. Entonces edificará Yoshua un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, tal como ordenó Moshe, siervo del Señor, a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la Torá de Moshe, un altar de piedras enteras sobre las cuales no había alzado hierro. Y elevaron sobre él elevaciones al Señor y sacrificaron pacíficos. Y escribió allí sobre las piedras la repetición de la Torá de Moshe, que escribió ante los hijos de Israel. Luego veremos todo esto poco a poco. Vamos a... Shalom, shalom, simcha. Luego veremos todo esto poco a poco. Intentaremos analizar todos estos versículos que estamos viendo ahora. De momento los leemos. Shalom, shalom. Versículo 33. Y todo Israel, sus ancianos y oficiales y sus jueces, estaba de pie y aquí y acá del arca, frente a los sacerdotes levitas, porteadores del arca del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo, la mitad frente al monte Gerizim y la mitad frente al monte Ebal, tal como ordenó Moshe, siervo del Señor, que bendijeran al pueblo de Israel al principio. Versículo 34. Después leyó Yoshua todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo escrito en el libro de la Torá. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moshe que no leyera Yoshua delante de toda la asamblea de Israel, las mujeres y los niños, y el forastero que iba entre ellos. Muy bien, estos 6 versículos que tenemos aquí, debemos entender de qué va todo esto. Es algo, un párrafo completamente aparte de todas las guerras y todo lo que nos hemos visto hasta el momento. Es algo completamente diferente. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a ver, poco a poco. Vamos a ver, aquí yo también estoy armando un lío con esto, un segundo. Aquí estamos, muy bien. Pues vamos a ver, en primer lugar, dónde está este monte Ebal. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver el monte Ebal. Veremos que se trata del cumplimiento de un mandamiento muy específico que debía llevarse a cabo precisamente en este lugar, que vamos a ver dentro de un momento. Este acto en el monte de Ebal es muy importante, ya que Yoshua está siguiendo un eje lógico, histórico, muy importante para Israel. Puesto que ya hemos mencionado, Abraham construyó un altar entre Bet-El y Hai, justo en el lugar en el que escondieron las emboscadas que vimos la semana pasada. Las emboscadas que quedaron entre Bet-El y Hai estuvieron allí donde estaba el altar que Abraham había construido. ¿Y qué tiene esto de importante? Pues vamos a ver. Este altar fue el segundo lugar mencionado en el libro de Bereshit, mientras que el primero, o sea, el altar entre Bet-El y Hai es el segundo lugar mencionado en el libro de Bereshit en cuanto a Abraham, mientras que el primero fue precisamente en la ciudad de Shechem, a los pies del monte Ebal.
Shalom Sara, bienvenida. Teresa, todos, bienvenidos. Vamos a ver lo que dice el libro de Bereshit, al cual me refiero ahora cuando estoy diciendo que son los dos primeros lugares mencionados en el libro de Bereshit. Así dice el libro de Bereshit, capítulo 12. Pasó Abraham, antes de añadirle la H, pasó Abraham por la tierra, hasta el lugar de Shechem, hasta Elón Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dicen los comentaristas, Rashi dice que los cananeos estaban conquistando la tierra en aquel momento. Estaban entonces, no habían estado antes. Estaban conquistando la tierra, que no les pertenecía. Tal vez en otra ocasión lo expliquemos. Versículo siguiente, y le apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y construyó allí un altar al Señor que le había aparecido. El primer altar fue, como hemos dicho antes, en Shechem. El segundo lugar se trasladó desde allí hacia el monte, al oriente de Bet-El, y extendió su tienda, Bet-El hacia el mar y Ha'ai hacia oriente. Y construyó allí un altar al Señor y clamó allí el nombre del Señor. Dos altares, el primero en Shechem, el segundo en Ha'ai. La diferencia es que Abraham llegaba desde el norte, mientras que Israel llegan desde el sudeste. Jericó, la ciudad de Jericó está en el sudeste, y por lo tanto la dirección es contraria. Y está claro que para poder llegar al monte de Ebal, primero tenían que conquistar la ciudad de Ha'ai y aprovechar la confusión que causó esta victoria para llevar a cabo la misión que veremos a continuación en este párrafo. Es de suponer que los cananeos hubieran preparado una línea de defensa sobre el lugar ideal para subir a la cordillera central. Y este lugar ideal está un poco más al norte de Jericó, frente al Shechem, y este es el valle de Bedán. El valle de Bedán, de aquí, o tal vez este es el famoso torrente de Crit, donde se escondió el profeta Eliau, cuando huía del rey. Y aquí, pues, podéis ver que aquí está Jericó. Esto de aquí es una llanura. Podían ir por aquí y subir por este valle. Es muy, muy cómodo subir hasta aquí y atacar aquí las ciudades de Shechem y las que vienen aquí a continuación. Este paso lo tenían muy fácil. Y por lo tanto es de suponer que tenían este paso de aquí, lo tenían vigilado y tenían aquí emboscadas y tenían aquí obstáculos para impedir esta invasión de Israel desde este valle de aquí. Y por lo tanto, esta subida que hicieron los hijos de Israel desde aquí por la montaña para llegar a Ha'ai, esto era una sorpresa para ellos. Fueron sorprendidos aquí. Y ahora, a partir de aquí, tal vez el espacio entre Ha'ai y la ciudad de Shechem estuviera despejado. Tal vez. Podemos pensar que esta zona de aquí estaba despejada, pero no es cierto. Aquí había ciudades que tenían que conquistar. Veremos más adelante que había ciudades sobre el lomo o la cresta de la cordillera central. La cordillera central, el lomo, digamos, la parte más alta de la cresta de la cordillera, pasa más o menos por aquí y luego continúa aquí hacia el norte y pasa aquí junto a Shechem y continúa más hacia el norte. Y por lo tanto, aquí siguiendo la cresta desde Ha'ai hasta Shechem, siguiendo la cresta de las montañas, pues aquí tal vez, que era por donde pasaba la carretera principal. Este camino es un camino conocido que va desde Bet-El, pasa por Shechem y sigue más hacia el norte. Era un camino que ya existía
desde mucho antes. Y por lo tanto, este camino es problemático. ¿Por qué es problemático? Pues porque seguramente estaba vigilado, aquí tenían varias ciudades de por medio, que veremos en otra ocasión. Y por lo tanto, al subir desde aquí, desde Jericó a Hai, seguir por la cresta de la montaña por aquí hubiera sido tal vez un poco difícil, pero hay otra opción, que es seguir a media montaña, digamos. Tal vez usaran un camino por el límite del desierto, en que no encontraron oposición militar, siguiendo el trazado de la actual carretera de Bekaot. Después de haber subido hasta aquí, hasta Hai, podían bajar de aquí un poco, y por aquí pasa actualmente una carretera, la carretera de Bekaot. Esta carretera no existía antiguamente, pero es un paso relativamente fácil, siguiendo unos pequeños valles que hay aquí a mitad de altura entre la valle del Jardén, que está a menos 200 metros por debajo del Mediterráneo, y la cresta de aquí, que está entre los 800 y 900 metros de altura. Esta carretera de aquí pasa un poco más abajo, unos 500 metros de altura más o menos, y es bastante cómoda. Yo la hago servir muchas veces cuando tengo que desplazarme hacia el norte. Continúa por aquí, más hacia el norte. Es una carretera muy buena. Ok, por lo tanto, tal vez usaron esta carretera de aquí para llegar a Shechem, que es lo que están buscando ahora. Y por lo tanto, al conquistar la ciudad de Hai, tenían el paso abierto por aquí y seguir hacia el norte para llegar a Shechem, para llevar a cabo lo que les había sido ordenado, que aún no sabemos qué es exactamente, y lo veremos a continuación. ¿Qué es este monte Ebal? ¿Qué hay allí en este monte Ebal? En realidad no es un solo monte, son dos montes. Desde la ciudad de Jericó, que es este punto azul de aquí, la ciudad de Jericó, como hemos visto, siguiendo hacia el norte, y llegamos aquí a dos montañas que están una enfrente de otra. En hebreo se llaman montañas. Nosotros tal vez las llamaríamos solamente colinas porque no son muy altas, no tienen forma de montañas del Everest o del Aneto o de cosas así. No son montañas con puntiagudas, son todas redondas, pero aún así son montañas. Y aquí podemos ver las dos montañas. Esta es la montaña de Ebal. Y enfrente a ella, al sur, está la montaña de Gerizim. De nuevo veamos el mapa aquí. Ebal al norte, Gerizim al sur. Y podemos fijarnos que entre estos dos montes se forma un cuenco, un anfiteatro natural con una fantástica acústica, ideal para llevar a cabo la función que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Veis que aquí se forma un cuenco, una media luna, y aquí en el monte Gerizim otra media luna, y aquí la acústica es fantástica. Y aquí podrán llevar a cabo lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una foto hecha desde un poco más abajo, el monte Ebal al norte, el monte Gerizim al sur. En el monte de Ebal encontraron ya hace mucho tiempo los restos de un altar enorme que data más o menos de esta época y que se supone que es el altar al que se refiere nuestro texto, a pesar de que hay otras opciones. Puede que se trate de un altar cananeo, pero puede que se trate ya del altar de Josué. Y aquí podemos ver, esto es el monte de Gerizim al sur, el valle y la montaña de Ebal al norte, que no se ve
su cima aquí. En esta foto no se ve su cima, no he encontrado ninguna foto mejor para que podáis ver esto en perspectiva. Este monte Gerizim, el monte de enfrente, según la Torá de los samaritanos, tienen una versión un poco diferente. El acto que vamos a ver a continuación tuvo lugar sobre este monte, en el monte Gerizim, y no sobre el monte Ebal. Y por esto los samaritanos consideran este lugar, lo consideran sagrado, y en este lugar tuvieron un gran templo, que es ahora, hoy en día, el lugar de su peregrinaje y el lugar donde llevan a cabo sus sacrificios de Pesaj hasta el día de hoy. Siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Aquí podemos ver en el monte Gerizim, estos son los restos del templo samaritano que había hace unos 2500 años, tal vez un poco menos, un templo impresionante, muy grande. Aquí podéis ver que hay unas casas en construcción. Esta foto está tomada hace unos años cuando los samaritanos decidieron venir a establecerse aquí. Hasta aquel momento, la comunidad samaritana estaba dividida, sigue estando dividida en dos grandes grupos. Un grupo que vive en Jolón. La ciudad de Jolón está al sur de Tel Aviv. Y el otro grupo viven en la ciudad de Shem. La ciudad de Shem, que actualmente es una ciudad árabe. Podemos ver aquí, voy a leer esto, que están construyendo unas casas que se han convertido en el nuevo asentamiento de los samaritanos que hasta hace poco vivían entre los árabes de Shechem, pero sufriendo persecuciones, puesto que los árabes los confundían con los judíos. Porque tiene Nablus, exactamente, la ciudad de Shechem es Nablus. En el nuevo barrio, defendido por el ejército israelí, tienen un museo sobre su cultura, y aquí podemos ver una foto de la peregrinación de los samaritanos que vienen desde Jolón, vienen aquí al monte de Gerizim para Pesaj y para todas las festividades de los samaritanos. Y aquí otra foto, vemos a un sacerdote samaritano alzando un libro de la Torá. Solamente el sacerdote lleva el talit, que es muy parecido al talit nuestro, muy parecido. Los demás no llevan talit, tampoco tienen tefilín como los tenemos nosotros, tienen una cosa muy diferente. No he conseguido ninguna. La misma Torá, en teoría sí, hay muchísimas diferencias, pero sigue más o menos el mismo orden. Hay muchísimas diferencias hasta el punto de que, según ellos mismos relatan, no tienen ninguna impedimento, no tienen ningún problema en modificar el texto de la Torá según les parezca más adecuado. O sea, ellos aceptan que han hecho cambios en la Torá que ellos tienen, según acontecimientos o cosas que les salían al paso. Yo no sé exactamente cuáles son estos cambios, pero ahí están. Pero es muy, muy interesante ver las diferencias que hay entre ellos. Mi suegro, en paz descanse, hizo un estudio sobre esto hace ya muchos años, cuando mi mujer tenía 12 años, que fue cuando él se murió. Y bueno, no he conseguido, no he tenido la paciencia de leer todo el doctorado suyo, lo consiguió post-mortem. No he conseguido, no he tenido la oportunidad, tal vez algún día lo haga, porque efectivamente es interesante. Muy bien, ok. Entonces hemos visto lo que son los montes Gerizim y el monte de Ebal. El monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Y qué es lo que tienen que hacer allí? Pues aquí dice el versículo 30 que tienen que edificar un altar al Señor Dios de Israel. ¿Y por qué tienen que edificar este altar? Bueno, porque la Torá dice que hay que hacerlo. Y vamos a ver dónde está esto.
La orden está en el libro de Devarim, el libro del Deuteronomio, capítulo 27. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo, muchos versículos, vamos a ver aquí solamente los versículos de este capítulo y a ver qué dice. Versículo primero. Y Moshe, estoy leyendo ahora en la Torah, en el libro de Devarim, para entender a qué se refiere luego cuando Yoshua lo lleva a cabo este mandamiento. Moshe y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo diciendo: guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, te levantarás piedras grandes y las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor tu Dios, el Dios de tus padres te prometió. O sea que aquí les dice que tienen que construir algo, levantar piedras grandes, no dice altar de momento, y estas piedras hay que blanquearlas con cal y luego escribir sobre esta cal todas las palabras de la Torah. Versículo 4, y sucederá, ¿y esto cuándo hay que hacerlo? El día en que paséis el Jordán. Y esto es una cuestión que aparece luego en el Talmud, si efectivamente los hijos de Israel lo llevaron a cabo en el mismo día en que cruzaron el Jordán, si lo hicieron exactamente el mismo día, o si lo hicieron según el orden cronológico en que nosotros vemos que aparece a final del capítulo 8, que es después de la conquista de Jericó y después de la conquista de Ai. Nosotros vamos a seguir según el punto de vista que dice el punto de vista cronológico, que solamente después de que se les facilitara el camino hacia el monte de Ebal, solamente entonces lo hicieron. Versículo 4. Y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte de Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal, y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, no alzarás sobre ellas hierro, y construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y elevarás sobre él elevaciones, sacrificios de elevación, lo mal traducido por holocaustos, elevaciones al Señor tu Dios, y sacrificarás paces, shlamim, que es otro tipo de sacrificios. La diferencia es que las elevaciones son consumidas al fuego por completo sobre el altar, mientras que las paces son se pone sobre el altar solamente la sangre y el sebo, pero la carne la comen entre los sacerdotes y el dueño del sacrificio. Y comerás allí los sacrificios, estas paces los comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás en las piedras todas las palabras de esta Torá bien explícitas. Versículo 9. Entonces Moshe y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo: calla, escucha Israel, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por lo tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Versículo 11. Y ordenó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte Grizim para bendecir al pueblo cuando pases el Jordán. Shimón, Leví, Yehuda, Isachar, Yosef y Binyamin. Y estos estarán sobre la maldición. No dice sobre el monte de Ebal, sino que dice sobre la maldición. No para bendecir, sino sobre la maldición. No para maldecir a alguien, sino sobre la maldición. En el monte Ebal, en las otras 6 tribus, Rubén, Gad, Asher, Zebulun, Dan y Naftali. Y responderán los levitas y dirán a todos los hombres de Israel en voz alta: maldito el hombre que haga ídolo o imagen, abominación al Señor,
obra de las manos del artífice, y la ponga en secreto. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que maldiga a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que retroceda el lindero de su vecino, o sea, el que mueva la barrera que hay entre él y su vecino para su propio provecho, por supuesto, que va ganando terreno a costas de su vecino. Esto es hacer retroceder el lindero de su vecino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que incline el juicio del forastero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, pues descubre el manto de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acueste con cualquier animal. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acuesta con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiera a su vecino secretamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que acepte soborno para herir una vida a sangre limpia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta Torah poniéndolas por obra. Y dirá todo el pueblo, amén. Todas estas maldiciones tienen algo en común. Lo que tienen en común todas estas maldiciones es que son cosas que pueden hacerse sin que los demás se enteren. Aquí habla del secretamente, aceptar soborno para herir a alguien, acostarse con su hermana que está en casa y nadie nos ve, con cualquier animal, con la mujer del padre cuando no está en casa, con el juicio del forastero, del huérfano y de la viuda, que son personas débiles que no tienen quienes les defiendan, el ciego en el camino, el lindero del vecino, lo mueves el lindero por la noche sin que nadie se entere, la maldición al padre y a la madre no tiene por qué enterarse nadie, lo dices en voz baja que nadie se entere, y aquí también dice poner el ídolo en secreto, guardar este ídolo en secreto. Todo esto son cosas que las haces en secreto, nadie va a enterarse, nadie tiene por qué enterarse, pero el Creador sí que se entera. Y aquí nosotros ya le decimos, maldito el que haga una de estas 11 cosas que están aquí en esta lista. En el libro de Yoshua hemos visto que añade que bendijeran al pueblo de Israel al principio. O sea, que antes de cada una de las 11 maldiciones, primero debían bendecir al pueblo con 11 bendiciones. Del modo siguiente, bendito el hombre que no haga ídolo o imagen, abominación al Señor, obra de manos del artífice, y no la ponga en secreto. Y dirá todo el pueblo, amén. Y solamente después vendría la maldición. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen, abominación del Señor, obra de manos de artífice, y la ponga en secreto. Y dirá todo el pueblo, amén. Y así con todas las demás maldiciones, primero tienen que bendecir. Y solamente después viene la maldición. Y con esto hemos visto aquí el texto, qué es lo que tenían que hacer en este lugar. En realidad están consagrando esta entrada a la tierra de Israel por medio de este acto aquí en el monte de Ebal. Vamos a leer de nuevo, ahora que hemos visto el trasfondo de este mandamiento, vamos a ver de nuevo cómo lo dice aquí. Entonces edificará, porque lo dice en futuro. Esto es una cosa extraña. Aquí aparece el verbo aparece en futuro. Parece ser que a esto se refieren los comentaristas cuando dicen que en realidad sí que lo hizo en el primer día, lo hizo rápidamente, fueron allí unos representantes y luego volvieron. No sé, no quiero meterme en esto, es un midrash conocido, está en el libro en el Talmud, en el Tratado de Sotá, casi al final. En la Mishnah habla de esto y luego el Talmud lo amplía. Ok. Leamos de nuevo. Entonces edificará Yoshua un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal,
tal como ordenó Moshe, siervo del Señor, a los hijos de Israel, tal como está escrito en el libro de la Torá de Moshe, como hemos visto en el libro del Deuteronomio, de Devarim. Un altar de piedras enteras, sobre los cuales no había alzado hierro, y elevaron sobre él, sobre este altar, elevaciones al Señor, y sacrificaron pacíficos, o sacrificios de paces, y escribió allí sobre las piedras la repetición de la Torá de Moshe, que escribió Yoshua, la escribió ante los hijos de Israel. Todo Israel, sus ancianos y oficiales, sus jueces, estaba de pie, aquí y acá del arca. O sea, los ancianos, los oficiales y los jueces, junto con los cabecillas de los levitas, los porteadores del arca, ellos estaban abajo en el valle entre las dos montañas. Y el resto del pueblo se encaramó en las 6 tribus que hemos mencionado antes, unos en el monte de Ebal y otros 6 tribus en el monte de Gerizim. Y allí estaban presentes todo, tanto el forastero como el nativo, la mitad frente al monte Gerizim y la mitad frente al monte Ebal, tal como ordenó Moshe, siervo del Señor. Esto que dice aquí, frente al monte, significa que subieron en parte de la montaña, no del todo, tal vez no subieron hasta arriba de todo, o tal vez sí, ya que el altar, tenían que construir un altar arriba de todo y ofrecer allí sacrificios, pero el pacto se hacía en medio, entre las dos montañas. Y aquí la instrucción que hemos visto antes, que bendijeran al pueblo de Israel al principio. Después leyó Yoshua todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo escrito en el libro de la Torá. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moshe que no leyera Yoshua delante de toda la asamblea de Israel, las mujeres y los niños y el forastero que iba entre ellos. Aquí el forastero es muy importante, aquí aparece 2 veces los forasteros, aquí en este último versículo que hemos leído, y también aquí aparece el forastero. Todos estaban ahí presentes, había ya forasteros. Forastero, cuando digo forastero me refiero a conversos, gerim, que se habían convertido, que se habían añadido de algún modo al pueblo de Israel, como ya hemos visto antes. Tal vez se refiere a la tribu de los midianitas, de la familia de Yitro, el suegro de Moshe, y otras personas que habían ido añadiéndose al pueblo de Israel. Con esto hemos acabado el capítulo 8 y podemos entrar ya al capítulo que nos toca hoy y vamos a ver cuánto podemos ver de este capítulo. Capítulo 9. Y aconteció al oír todos los reyes que estaban al otro lado del Jardén, o sea, en el lado occidental, en el que ya estamos, en los montes, en los valles y en toda la costa del Mar Grande, hacia el Líbano, los reyes hititas, amorreos, cananeos, friseos, gibeos y jebuseos, se reunieron juntos para luchar contra Yoshua y contra Israel a una. ¿Qué significa esto de a una? O sea, todos juntos. Vamos a ver qué dice aquí, a qué se refiere esto de que se reúnen todos estos reyes. Vamos a ver. Ya hemos visto esta expresión, aconteció al oír. Ok. Oh, vaya con Miquel, solamente ahora ha podido entrar. Bueno, bienvenido. Ya hemos visto esta expresión de aconteció al oír, con que empieza este capítulo 9. ¿Dónde lo hemos visto? Lo hemos visto al principio del capítulo 5.
Y explicamos entonces que se repite a continuación en el capítulo en que estamos ahora, capítulo 9, y también en el capítulo 10 y 11, formando un claro proceso con las reacciones de los cananeos ante la invasión israelita. El capítulo quinto en el capítulo quinto se relata el asombro y el shock que sufren los pueblos cananeos al percatarse del milagroso modo en que los hijos de Israel pasaron el Jordán. Y después de la conquista de Jericó. En este capítulo de aquí, capítulo 9, la reacción ya es más operativa, se reúnen para presentar batalla todos juntos. El temor de Yoshua que vimos en las clases anteriores, el temor de Yoshua que la derrota que tuvo Israel en Hai diera ánimos a los cananeos, resultó acertada. He aquí que hacen un pacto al luchar todos juntos. En el capítulo quinto, cuando dice que oyeron al oír todos los reyes, la reacción fue de un terror religioso. Al ver que Jericó fue conquistada por medio de milagros. Pero el terror ha desaparecido con la derrota de Israel en Hai. Y ahora, desde su punto de vista de los cananeos, se trata de un problema puramente militar. Y esto dicen ellos que con esto ya no es tan problemático, con el esfuerzo unido de todos los diversos pueblos que formaban los llamados cananeos, que como hemos visto ya eran 7 ramas diferentes de los cananeos. Entonces, con la unión de todos estos cananeos había varios pueblos más, había 3 pueblos más que vivían más al norte, dentro de lo que llamamos actualmente el Líbano y el norte de Siria. Pues estos cananeos, si se unieran todos juntos y lucharan todos juntos contra Israel, entonces podrían frenarlo, porque ya hemos eliminado, desde su punto de vista de los cananeos, hemos eliminado el terror religioso que les daban, el pueblo de Israel le daba a los cananeos. Esto aún estaba vivo después de la conquista de Jericó, pero después de la derrota que tuvieron en Hai, este terror religioso desaparece. Y ahora lo único que queda es si somos capaces de unirnos todos juntos y luchar contra Israel todos juntos. Y para esto tenemos que hacer un pacto. Y por supuesto, será muy importante que todos participen en este pacto estratégico contra Israel, puesto que de ello dependerá su deseada victoria. Y de aquí que la actuación de los gibonitas cree un fuerte contraste. Y ahora vamos a por los gibonitas, que es el capítulo 9. Los habitantes de Givón oyeron lo que Yoshua había hecho a Jericó y a Hai. ¿Quiénes son estos habitantes de Givón? Vamos a ver si se me abre esto. Se me ha atascado. Aquí está. Ups, marcha atrás. Muy bien. Ya hemos comentado que Yoshua envió 3 cartas a los habitantes de la tierra de Canaán. En la primera les instaba a que emigraran a otro lugar. En la segunda les instaba a que se rindieran y se sometieran a Israel. Y en la tercera les decía que aquellos que no aceptaran las 2 posibilidades anteriores serían eliminados en una guerra de exterminio. La llegada de los gibonitas ahora en este capítulo no era solo para salvarse. Vamos a ver ahora a continuación que llega una expedición, unos enviados, unos mensajeros gibonitas. Y estos no vienen solamente para salvarse y no ser exterminados, sino que obraban con astucia. Vamos a ver a continuación en el versículo 7 que el texto les llama Gibeos. Gibeos, que es uno de los 7 pueblos cananeos. Pero
en el libro de Shmuel segundo, capítulo 21, le dice que eran amorreos, que es otra rama de los cananeos. El nombre de Gibeos, dicen los comentaristas, viene de la palabra Giviá, que es serpiente en arameo y que también tiene su raíz también dentro del hebreo en las palabras un poco más complicadas que vamos a dejar de momento. Y el profeta la usa aquí para indicar que su intención era de hacer pecar a Israel, como hizo la serpiente que hizo pecar a Javá. Esta era la intención de los habitantes de Givón. Decían, ¿en qué consiste hacerles pecar? Decían, les engañaremos y les haremos pactar con nosotros. Y luego, sea como sea, si deciden matarnos, estarán transgrediendo su juramento. Si hacemos un pacto bajo juramento y luego deciden matarnos, entonces estarán transgrediendo su propio juramento. Y si nos dejan vivir, estarán quebrantando su propio decreto divino que les impide, que les prohíbe pactar con nosotros. Sea como sea, serán castigados y podremos expulsarlos. Esto era la estrategia de los gibonitas. No era solamente el miedo a ser exterminados, sino que también tenían esta astucia, como dice aquí a continuación, vamos a leerlo a continuación, que le llama esta astucia que tenían ellos, y según este Midrash, esta explicación que aparece en el Talmud, esta era su verdadera intención antes de poder salvarse. En aquel tiempo yo estoy seguro de que todos tenían muy en serio el tema de las promesas, de los juramentos. Está claro que el juramento es algo grave en todas las culturas. Dentro de Israel es mucho más grave, pero aún así estoy seguro de que esto era una premisa muy clara para todos. Ya que estamos, vamos a ver un poco, como ya os he dicho, que de vez en cuando vamos a añadir un poco más sobre los cananeos para intentar entender un poco mejor cuál era el problema de los cananeos. Y vamos a verlo ahora desde el principio, no vamos a verlo todo, vamos a ver una parte. Su historia comienza a la salida del arca de Noé, del arca de Noaj, en que la Torá nos habla de unos actos determinados, insinuando que había otros actos mucho más graves. Vamos a ver todo este texto del libro de Breshit, capítulo 9. Eran los hijos de Noaj que salieron del arca: Shem, Ham y Jefet. En castellano, Sem, Cam y Jafet. Y Ham es el padre de Canaán. ¿Y a mí qué me importa? Estos tres hijos de Noaj, y de ellos se esparció toda la tierra. Y la redacción, yo lo que he hecho aquí, como siempre, es traducir palabra por palabra, aunque en castellano no suene bien, aunque las frases parezcan quebradas en medio, yo no hago más que traducir. Y comenzó Noaj, hombre de la tierra, agricultor, y plantó una viña, y bebió del vino, y se emborrachó, y se descubrió dentro de su tienda. Y vio Ham, el padre de Canaán, y a mí que me importa si es el padre de Canaán, ya es la segunda vez que nos dicen que Ham es el padre de Canaán, y vio Ham, el padre de Canaán, la desnudez de su padre, y relató a sus dos hermanos afuera, y tomó Shem y Jefet la túnica, y pusieron sobre los hombros de ambos, y fueron hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre y sus caras hacia atrás, y la desnudez de su padre no vieron. Y despertó Noaj de su vino, y supo lo que le había hecho su hijo menor, y dijo: ¿quién es su hijo menor? Ham.
y dijo, bendito sea el Señor, Dios de Shem, y sea Canaán, perdón, me he saltado una frase, y dijo, maldito Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Y dijo, bendito sea el Señor Dios de Shem, y sea Canaán esclavo de ellos. Amplíe Dios a Jefet, y sea Canaán esclavo de ellos. ¿Por qué menciona a Canaán? Si acabas de decir lo que leí, lo que le había hecho su hijo menor es Ham. ¿Por qué maldice a Canaán y no a Ham? ¿Y por qué menciona aquí a Canaán 2 veces diciendo que Ham es el padre de Canaán? ¿Qué ocurre aquí? Está claro que nos está diciendo unas cosas y nos está ocultando otras cosas, a las que insinúa que había otras cosas, nos insinúa que había algo más, pero no lo dice. ¿Por qué menciona cada vez a Canaán tanto en el primer versículo como en las maldiciones sin decir qué había hecho? Parece como si el que obra es Ham, pero luego maldice a su hijo. En realidad fue Canaán el que protagonizó todo el acontecimiento. Cuando vio a su abuelo desnudo, le atacó sexualmente. Hay quien dice que lo sodomizó, como dijo aquí Miquel ahora, y hay quien dice que lo castró, que es lo que Meir nos ha añadido. De todos modos, se trata de un sumo desprecio por la vida, por la fuente de la vida, tanto si fuese por envidia como por cualquier otro motivo. ¿Qué empujó a Canaán a hacer una cosa así? ¿Por qué hizo una cosa así? No importa, el motivo ahora no importa. Lo que sí vemos muy claro es que está atentando sobre la vida, la fuente de la vida, la reproducción. ¿Para qué usas tú el miembro de reproducción? Según el que dice que lo castró, que dejó a su padre estéril, o a su abuelo, esto es gravísimo. Está atentando directamente sobre la vida. Pero también el que dice que lo sodomizó, es para decir aquí que el acto sexual sirve solamente para el placer y no tiene una misión determinada. La reproducción no tiene ninguna importancia, llevada aquí a lo más grave, y por lo tanto es un desprecio a la vida o a la fuente de la vida, que es los miembros sexuales. De sus descendientes, de Canaán, los que llegan a un extremo conocido por todos fueron los habitantes de Sodoma y de las otras 4 ciudades del valle. Eran malvados del todo. No sé cómo explicarlo mejor. Malos del todo. No pueden ser más malos. Una sociedad basada en el engaño, en la que participan todos los habitantes, como vamos a ver en este capítulo, si nos da tiempo, empezar por lo menos a ver el capítulo 9, sabiendo que está mal y disfrutando de ello. No es que vivan no entiendo ¿a qué te refieres, Miquel? Si está en un capítulo anterior al 11º, se puede considerar, no, todo esto está a continuación, después del capítulo 11, está en el capítulo 14. Sí, no, pero lo que la descripción de lo que es Canaán está a continuación en el libro de Breshit, en el capítulo, empieza ya en el capítulo 14 y luego continúa en el capítulo 18 y 19, allí viene lo fuerte. Es todo a continuación, está claro que no es alegoría. Ok. Su principal problema es el desprecio por la vida, por los valores que deben regir en cualquier sociedad humana. El problema se vuelve crucial por el hecho de que habitan en la Tierra Santa, en que el defecto se vuelve más crudo. Y ya vimos en clases anteriores que se les proponen 2 soluciones: emigrar o someterse a Israel. Y si no las aceptan, deberán ser exterminados. Ya vimos el tema y ya
litigamos en él largo y tendido. Volvamos a lo nuestro. Los habitantes de Gibón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, e hicieron también ellos con astucia, y fueron como embajadores, se disfrazaron de embajadores, fueron como embajadores, como aquí es del parecido a, disfrazados de embajadores, y tomaron sacos gastados sobre sus asnos, y odres de vino gastados, agrietados y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos gastados sobre sí, y todo el pan de su provisión seco estaba punteado. Nikudim, la traducción de esta palabra aquí, punteado, es literal. Hay quien lo traduce por puntitos de moho, que había empezado a aparecer, ya estaba enmoheciéndose el pan. Hay quien dice que el pan estaba seco y estos puntitos en realidad son migas, que todo se había convertido en migas. Hay otra explicación, no importa. El sentido ya lo entendemos. Fueron a Yoshua al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: de un país lejano hemos venido y ahora haced un pacto con nosotros. Nosotros no somos de aquí, somos forasteros, somos extranjeros, venimos de un país lejano y queremos hacer un pacto con vosotros. Esta es la primera frase que dirigen al pueblo de Israel. Luego veremos las diferencias que hay. Y los hombres de Israel dijeron a los gibeos, aquí es donde aparece la palabra gibeo, serpientes. Los hombres de Israel dijeron a los gibeos: tal vez dentro de mí habitas, y cómo haré un pacto contigo. Ya hemos visto que el plazo para hacer estos pactos había ya pasado, ya no puedo hacer pactos con los que han quedado. Tenéis aún la oportunidad de huir antes de que os pillemos, pero si os quedáis aquí, solamente guerra. Tal vez dentro de mí habitas, y cómo haré un pacto contigo. Respondieron ellos a Joshua: somos tus siervos. Es una frase como decir: hombre, nosotros somos tus siervos. Tú estás ahora dudando de nuestra nuestra buena fe. ¿Cómo es posible? Nosotros somos tus siervos. Y Joshua les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron: de un país muy lejano han venido tus siervos. Aquí añaden esta palabra, muy lejano, a causa del nombre del Señor tu Dios. Esto no lo habían dicho en la primera frase, esto lo añaden ahora. Cuando ven que Joshua recela de ellos, los hombres de Israel recelan de ellos, entonces añaden esta causa, a causa del nombre del Señor tu Dios. Fijaos también en algo muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre el versículo 7 y el versículo 8? ¿Qué diferencia hay? En el versículo 7 los protagonistas son los hombres de Israel. Y en el capítulo 8, en el versículo 8, el que habla es Joshua. Yo esperara que fuera al revés, que Joshua tuviera la iniciativa de preguntar de dónde venís, quiénes sois. No, tiene que esperar a que los hombres de Israel sospecharan. ¿Por qué no sospechas tú? Hay un problema. Joshua tiene aquí un problema. Vamos a definirlo aquí. En primer lugar, apuntar. Aquí hay un problema. Aquí Joshua tiene un problema. Pero los hombres de Israel no. Los hombres de Israel sospechan inmediatamente. ¿Qué va? Tal vez dentro de mí habitas. Demuéstranos que no es así. Demuéstranos que vienes de un lugar lejano.
¿Cómo podemos saberlo? Hemos visto el versículo 9, dijeron, de un país muy lejano han venido tus siervos a causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Bashán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidles, somos vuestros siervos, haced un pacto con nosotros. Y ahora siguen comiéndoles el coco. Versículo 12, este es nuestro pan, estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, y aquí ahora está seco y punteado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y aquí están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. Es muy exagerado. ¿Cuánto tiempo tardan unas sandalias en gastarse? ¿Cuánto tiempo tarda unos odres de vino en gastarse, ¿cómo se dice esto? En agrietarse y luego remendarlos. Esto no ocurre con 2 o 3 días de camino, ni siquiera con una semana de camino. ¿De dónde quieren hacernos creer que viene esta gente? Versículo 14. Pero al fin y al cabo, los hombres de Israel tomaron sus provisiones y la boca del Señor no preguntaron. ¿Qué es esto de las provisiones? ¿Qué tomaron las provisiones aquí? La palabra usada aquí es caza. Tomaron su caza. Por lo que esta expresión se refiere tal vez al anzuelo que les habían puesto los gibonitas y con el que cazaron a Israel. Es interesante ver que los líderes de Israel, incluido Josué, se apresuraron a firmar el pacto con ellos. En teoría, el pueblo de Israel no necesita aliados para estas conquistas, y más tratándose, como les hacen creer, de un pueblo muy lejano. No os necesitamos para nada. Por lo tanto, debemos comprender que estos líderes creían de buena fe que la aparición de Israel ya había causado el impacto deseado en las naciones vecinas, por lo menos en aquellas que no se veían amenazadas por las conquistas. Y esto ya lo habían experimentado con Rahab muy poco tiempo antes, y con la familia de Yitro, el suegro de Moshe, 40 años antes, y otras familias, otras personas que habían ido añadiéndose al pueblo de Israel durante estos últimos 40 años, y nada les hacía sospechar que no se trataba de algo parecido. ¿A quién no les hace sospechar? A los líderes, a Josué. A ellos no les hace sospechar. Luego veremos a continuación lo que ocurre con el resto del pueblo. El resto del pueblo no se lo traga. Se tragan el anzuelo, pero no tal vez las provisiones, pero no el anzuelo. Y aquí tal vez, de aquí proviene la diferencia que hay entre unos y otros. No sé si nos dará tiempo de verlo hoy. Al fin y al cabo, esta es la misión de Israel, la de propagar la palabra del Creador. Al igual que había hecho de un modo particular, individual, nuestro patriarca Abraham en estos mismos lugares, como hemos visto en el capítulo anterior, clamando el nombre del Señor. ¿Qué significa esto de clamar el nombre del Señor? No es un grito al cielo, sino todo lo contrario. Abraham explica el significado en este mundo. El significado de que el mundo tiene una meta impuesta por el Creador y que todos debemos participar en el proceso de construir un mundo mejor. Y por lo tanto están tan ilusionados con esta función
como hemos visto al final del capítulo 8, en que escriben sobre las piedras del altar en el monte de Ebal, toda la Torá. Es un mensaje. No he mencionado que cuando el texto que dice en el libro de Dvarim, que dice que estaba bien... ¿dónde está esto? Aquí. No, perdón, me he equivocado, no es este, es en el otro. El altar. Vamos a ver, que no me arme yo aquí un lío ahora. Un segundo. ¿Dónde está esto? No, no es aquí. Es aquí el orden. Aquí dice, en la orden del libro de Devarim, de lo que tenían que hacer en el monte de Ebal. Aquí dice, versículo 8, escribirás en las piedras todas las palabras de esta Torá bien explícitas. Nuestros sabios, cuando llegan a estas palabras de aquí bien explícitas, ¿qué quieres que explique? Las copio palabra por palabra, más explícita que esto, ¿qué quieres que haga? Por lo tanto, dicen los intérpretes, los comentaristas, dicen, el Talmud dice, el Midrash dice, bien explícitas en 70 idiomas, para que todos puedan leerlo. Porque no es un mensaje solamente para el pueblo de Israel, es un mensaje universal. El mensaje de la Torá no es solamente para el pueblo de Israel. Hay mandamientos, 613 mandamientos que están dirigidos al pueblo de Israel como portadores de lo que es la Torá. Pero el mensaje de la Torá en sí trascede a los 613 mandamientos. Y esto, el mensaje básico de la Torá, esto está dirigido a todo el universo. Exactamente, es lo que hacía Abraham en este altar, exactamente. Dirigido no había otros judíos más que él. Por lo tanto, cuando habla en público se refiere a los otros pueblos. Y por lo tanto, está claro que aquí no es un grito al cielo, sino que Abraham explicaba el significado de que en el mundo tiene una meta impuesta por el Creador y que quiere que todos participemos. Esto es lo que hace Abraham, es un mensaje universal, no es un mensaje solamente para mí, Abraham, y para el pueblo que salga de mis entrañas, el pueblo de Israel. No solamente para nosotros, es un mensaje universal. Es verdad que los 613 mandamientos son únicamente para el pueblo de Israel. Cuando dice prohibido comer cerdo, son solamente los judíos. Los españoles pueden seguir comiendo jamón. Pero dentro del mensaje de la Torá, trascendiendo a los 613 mandamientos, hay un mensaje universal dirigido a todos los pueblos. Y esto acababan de presenciarlo, de protagonizarlo en el monte de Ebal. Y por lo tanto ellos estaban ahora borrachos de esta sensación de grandeza, de misión especial, divina hacia todos los pueblos, y no se dan cuenta de algo sencillo, de algo obvio, que los hombres de Israel, los de a pie, la gente sencilla, la plebe, ellos no se lo tragan, se dan cuenta de que aquí hay gato encerrado, y los líderes son los que llevan la iniciativa de aceptarlos. Los hombres de Israel aquí dicen, la expresión es un poco diferente, y se refiere aquí a los líderes que fueron los que se
fueron los que hicieron cometieron este error. En realidad, estas palabras aquí de Israel no aparecen en el texto en hebreo. Las borro ahora. No aparecen en el texto hebreo. Los hombres tomaron de sus provisiones. Se refiere a que los hombres de Israel tomaron las provisiones. Pero cuando dice antes aquí que los hombres de Israel dijeron a los gibeos, aquí se trata de la plebe, que son los primeros que sospechan. Y luego aquí a continuación, cuando dice que tomaron, los hombres tomaron de sus provisiones, se refiere a los líderes. Sin preguntar a la boca del Señor, se refiere a los líderes. Y este fue el gran error cometido. Vamos a terminar aquí la lección de hoy porque ya se nos está haciendo tarde y nos queda bastante por delante. No podemos acabarlo todo ahora en unos pocos minutos, por lo tanto vamos a terminar aquí la lección, como ya veis, y además podremos enganchar así con la... Estás un poco confuso. A ver, ¿cuál es la confusión? Explícate un poco más, a ver si consigo aclarar el asunto. Miquel, ¿quieres añadir algo, Miquel? La relación. Ok. El episodio de Abraham ocurre en este mismo lugar. Entre Bet-El y Hai. Y ahora vienen aquí unos emisarios de los Gibonitas que, como veremos a continuación, están justo al lado. Versículo 16, que aún no hemos leído. Al cabo de 3 días descubren que eran vecinos y que habitaban en la misma tierra. Están justo al lado de Hai. Se enteran solamente unos días más adelante. Esto ya lo veremos a continuación. Pero lo que ocurre con Abraham es el mensaje que él transmite a todos los que estaban allí a su alrededor, que eran estos mismos cananeos 400 años antes, o 500 años antes, y ahora Yoshua ha vivido algo que tú no has escuchado, por esto te confundes, no has estado en la primera parte de la lección de hoy, tendrás que repetirlo esto por diferido. Los últimos versículos del capítulo 8, que son los que nos dan la base en realidad de lo que está ocurriendo ahora aquí, de lo que estoy mencionando y acentuando aquí en este mensaje. Por lo tanto, te aconsejo que mañana, en cuanto yo pueda, cuelgo este vídeo como siempre en el Dropbox y te lo bajas para poder ver la primera parte de esta clase, porque si no, es verdad que no entiendes qué relación hay entre estas dos cosas. Ok, entonces con esto nos despedimos de esta clase de esta noche. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Shalom.